Bien, que vayan conectándose los compañeros, no olviden por favor registrarse. Con esa introducción, con ese pantallazo, pero muy interesante el documental, vayamos a ver y además nos sirve mucho para hacer una especie de legislación comparada en función a lo que la legislación civil argentina, que dicho sea de paso, nuestro Código Civil tiene mucho de la legislación argentina, podamos ver semejanzas y diferencias de pronto mínimas, de pronto solamente el nombre con otro término, pero que nos viene a decir lo mismo, ¿ya? Interpretación de los contratos, chicos. A ver, que se vayan conectando, nos faltan todavía. Ahí están las teorías, con otros nombrecitos, pero que vienen a reflejar lo mismo. A ver, que los chicos se conecten. ¿Alguien más que quiera tener alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Nadie? No, doctora, aún no. Bien. Vayamos entonces a abordar el tema. Ahí está Kendall que está volviendo a entrar. Bien. Interpretar quiere decir buscar el significado, deshacer si vale el término, descifrar para buscar cuál es el sentido, entender, comprender como ustedes lo han dicho, ¿cierto? Interpretar, describir el fondo el significado del tema que podamos o estemos interesados en conocer. Dentro de la interpretación de los contratos, nuestro Código Civil acoge dentro del apoyo doctrinal 3 teorías, desde el punto de vista doctrinal. No olvidemos nunca, que ante la discrepancia de las partes en la ejecución, en el cumplimiento del contrato, va a ser un juez quien va a interpretar. ¿Sí? La teoría subjetivista, ubiquémonos en lo que significa el derecho subjetivo, establece de forma clara que el juez debe buscar la solución al litigio planteado, al problema planteado. ¿Cómo debe buscar esta solución conforme a la teoría subjetivista? Debe buscarla basado en la intención o en las intenciones que las partes hayan tenido a momento de suscribir o celebrar el contrato. ¿Se dan cuenta? El juez debe indagar cuál fue la intención de las partes en el momento en que suscribían el contrato, celebraban el contrato. Si yo me voy a analizar qué es el derecho subjetivo, tengo que entrar al yo interior de las partes.
a ese querer interno de las partes para saber cuál ha sido la intención común, ¿sí?, de ambos. ¿Qué han querido ambos? Entonces, bajo los principios de la teoría subjetivista, el juez estaría obligado a hallar una solución, pero tomando en cuenta, buscando, interpretando la intención común. Las dos partes, ¿qué es lo que han querido? ¿Sí? Eso es lo que nos dice la teoría subjetivista. La objetivista, que viene de objetividad, tiene que ver con el juez, fíjense, debe evaluar datos objetivos, ya no subjetivos, datos objetivos que emanen del acuerdo de las partes, lógicamente, para poder precisar, para poder encontrar cuál fue la intención de las partes. Fíjense, el fin es el mismo. ¿Cuál fue la intención? En la subjetivista, basado en cuál fue la intención de las partes. En la objetivista, ¿sí?, en la teoría objetivista dice, debe evaluar datos objetivos. ¿Sí? Datos objetivos. ¿Para qué? Para precisar también cuál ha sido la intención común de las partes. Intención que definitivamente pues tiene que ser común, porque si hablamos de un contrato de compra-venta, la intención del vendedor tiene que ser vender. Y la intención del comprador tiene que ser comprar. ¿Son datos comunes? Sí. ¿Son fines comunes? Claro. Uno vende, el vendedor no puede comprar, ni el comprador puede vender, ¿cierto? El que compra va a adquirir y el que vende se va a deshacer, va a otorgar. Hay un fin común, pero en la objetivista nos dice que el juez va a evaluar datos objetivos, enteramente objetivos, ¿no?, que han emanado del acuerdo de esas partes. ¿Qué nos dice la teoría de la imprevisión o teoría de la imprevisibilidad? ¿No? ¿Qué quiere decir imprevisible? Que viene de imprevistos. ¿Quién me dice? ¿Qué queremos decir cuando alguna vez fallamos algún compromiso y explicamos que lamentablemente se ha presentado un imprevisto? ¿Qué estamos diciendo? No ha sido planeado, doctor. No ha sido planeado. Es algo inesperado. Algún cambio que no lo esperaba, no se ha previsto, ¿cierto? No calculamos que podía haber pasado aquello. La teoría de la imprevisibilidad, que en mi criterio es muy acertada, dice, esta se aplica, dice, cuando se presentan cambios radicales en las condiciones en las que se suscribió el contrato, que por un lado pueden hacer excesiva y gravosa la obligación contraída. Por lo tanto, dice, ante esos cambios radicales, imprevistos que se podrían dar en el contrato, es importante ajustar, readecuar o adecuar las condiciones del contrato a los que originalmente se tuvo en mente. Se presenta en la situación, dice esta teoría, en la que una de las partes podría decir, pero ¿qué pasaría si pasa esto? Pero es imprevisto, inesperado, no hay certeza, no hay certidumbre, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, en los contratos de obra que está en el Código Civil y que se aplican a temas de obras de construcción especialmente,
por así decirlo, se pone una cláusula en la que se establece, ¿no? El contratista, que es el constructor, digamos, que va a construir la casa que le estoy encargando o el edificio, ha presentado un presupuesto del costo de la construcción. Asumamos que solamente es mano de obra. Ha calculado, ha hecho el cálculo numérico y ha dicho en 6 meses concluyo todo, el precio es este de la mano de obra, voy a cobrar por fachada tanto, por ladrillo tanto, por vaciado tanto, ¿cierto? ¿Y cómo calcula ese monto? Lo hace en función a los precios unitarios de los materiales de construcción. Perfecto. ¿Qué ocurre si de forma inesperada, si de forma imprevista, nada planificada, el costo del fierro sube o el costo del cemento sube? Y lógicamente sube el costo de mano de obra. Pero él no calculó. Y llegado el momento, se ve en problemas y dice, pero acá no voy a ganar nada, más bien voy a perder. Ha subido el costo de la mano de obra, ha subido todo y yo estoy con un costo que he calculado en su momento porque no era esperado este cambio radical en el aspecto económico. ¿Generaría problemas entre las partes? Sí, claro que sí. Porque si le dicen al propietario, usted tiene que aumentar un 20% del presupuesto total, yo digo como propietario, no. Hemos hecho un contrato y el contrato es clarísimo. Por eso es que en esta clase de contratos, en este tema que les explico, básicamente se pone una cláusula de imprevisión que dice que el contratista dice así: el contratista ha previsto el cálculo del monto total por los servicios de mano de obra de construcción basado en los aranceles de precios manejados por la Cámara de la Construcción. Por tanto, así dice, por tanto, por acuerdo de partes, establecen que no podrá modificarse, ¿sí?, el monto calculado y presupuestado que ha generado el presente contrato bajo ninguna circunstancia. Estamos preveyendo que no se incremente y ahí abajito se aumenta, salvo acuerdo distinto de partes. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, se preguntarán, ¿cuál de estas teorías utiliza nuestro Código Civil? Y vamos a ver cuáles son las reglas de interpretación que contiene nuestro Código Civil. Y vamos a hacer una semejanza con el documental. Intención común de los contratantes, reglas para la interpretación. El artículo 510 del Código Civil, muy famoso en procesos judiciales, establece que en la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. ¿Qué está diciendo? Hay que averiguar cuál ha sido el espíritu, la intención común de las partes para celebrar ese contrato y no únicamente valerse en las palabras que dice el contrato. Se asemeja a la teoría subjetivista, a la teoría objetivista o a la teoría de la imprevisión. Ese primer párrafo. Objetivista, subjetivista o imprevisión. ¿Qué creen? ¿No creen nada, chicos? ¿A cuál de las teorías se adecua ese primer párrafo? ¿Es semejante a una de las reglas de interpretación del documental que vimos o no?
Sí, doctora, la subjetivista. Exactamente. Fíjense, dice que hay que averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no solamente limitarse al sentido literal de las palabras. Si me fuera al sentido literal, de pronto estaría hablando de una interpretación gramatical y de pronto estaría hablando de un dato objetivo, que sería la teoría objetivista. Pero cuando me dice que en la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes, me está hablando de la teoría subjetivista, ¿cierto? Y en el párrafo 2 me dice, en la determinación de la intención común, claro, señor juez, averigüe cuál ha sido la intención común. Averiguada la intención común, le dice, en la determinación, es decir, para que determine cuál ha sido la intención común de los contratantes, se debe apreciar el comportamiento total de estos. Fíjense, se debe valorar la conducta de las partes y las circunstancias en las que se firmó el contrato. ¿Cierto? En el ejemplo que les ponía hace un momento antes del corte de sesión, cuando el vendedor quiso aprovecharse, porque si bien era un precio módico, fíjense, un precio módico en el que vendió bajo un compromiso de compra-venta $70,000, a lo largo de los 3 años más o menos que duró el proceso de usucapión, los compradores ya habían depositado la suma de casi $60,000. ¿Sí? De casi $60,000. Entonces, el comprador quería rescindir, quería resolver el contrato. Les dijo, si quieren les devuelvo su plata y se van. Bien, bajo esa perspectiva, ¿quién cumplió de manera cabal y fehaciente el contrato? ¿Los compradores o el vendedor hasta ese momento? Los compradores, Los doctor. compradores. Los compradores. Y si el juez al momento de interpretar ese contrato tenía que también tomar en cuenta y apreciar el comportamiento o la conducta de las partes, ¿cuál conducta era cuestionable y cuál conducta era destacable? ¿La conducta del vendedor era destacable No, o era doctor. reprochable? Era cuestionable. Reprochable. Reprochable. La conducta o el comportamiento de los compradores, al haber pagado más del 50% inclusive, lógicamente hacía pensar que a momento de suscribir el contrato, la intención común fue vender y comprar, ¿cierto? Y que como suscribieron un contrato en el que se establecían plazos y forma de pago, el haber pagado más del 50% hacía entender al juez que los compradores habían ido cumpliendo periódicamente con el contrato. ¿Había buena fe o había mala fe? Mala fe. ¿Cierto? En el vendedor y buena fe en los compradores. ¿A quién le darían la razón si ustedes fueran jueces? Bajo estas premisas de interpretación que estamos viendo en el 510, ¿a quién le darían la razón? Al comprador, doctor. Al comprador. Y así fue. Esa fue la decisión del juez. ¿Qué es lo que estableció en sentencia? Que conforme, más o menos así, ¿no? Que conforme establecen las reglas de interpretación de contratos y específicamente la intención común de los contratantes, esta autoridad judicial, ¿sí?, por los elementos de prueba aportados al proceso, concluye que la intención común de las partes buscaba un solo fin: para el vendedor vender y para el comprador comprar. Ahora bien, siendo esa intención común en ambas partes, corresponde analizar cuál de las dos dio fiel cumplimiento a lo acordado. Y de las mismas pruebas aportadas se colige que la parte compradora fue cumpliendo de manera periódica y cabal los extremos del contrato. Y la conducta demostrada por el vendedor hace entender a esta autoridad la actuación de mala fe. Por tanto, así, textual, se declara aprobada la demanda de la parte compradora
y se ordena al vendedor suscribir la minuta definitiva de venta, ¿no? Previo pago del saldo que abarque hasta los $70,000. ¿Justa decisión o injusta? Justa. Justa, ¿cierto? Justa. ¿Cómo llegó a esa decisión? Por la interpretación, por las reglas de la interpretación de contratos que tiene que ver con la intención común de las partes. ¿Se acuerdan que en el documental la legislación argentina hablaba de cláusulas oscuras? ¿Sí? Nuestro Código Civil la denomina cláusulas ambiguas. ¿Qué significa ambiguo? ¿Qué significa ambiguo? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra? ¿O no? Ay, no, doctor, no. ¿No? Ambiguo quiere decir confuso, oscuro, nada claro. ¿Qué dice el artículo 511? Cláusulas ambiguas. Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, es decir, diversos significados, se le debe dar el que pueda producir algún efecto jurídico con referencia al contrato. Nunca un efecto que no signifique nada. Lo mismo que decía la legislación argentina. En las cláusulas oscuras se le debe dar un efecto acorde a la naturaleza de contrato que estamos tratando. De ahí que se recomienda que las cláusulas no sean oscuras, no sean confusas, para que no llamen a un doble, triple o cuantos significados se le pueda dar. No es necesario utilizar términos muy técnicos. Mejor si utilizamos términos objetivos, así, claritos, de libre y directa comprensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está enseñando esta regla de las cláusulas ambiguas? Nos está diciendo que cuando una cláusula en el contrato sea susceptible de recibir varios significados, de tener varios significados, se le va a dar, a momento de interpretar el contrato, un significado que genere efecto al contrato que estamos tratando. Si se trata de un contrato de compra-venta, no podemos interpretar esa cláusula como si fuera de un contrato de préstamo, por decirles, ¿cierto? Sería insulso. Tenemos que darle la interpretación, el significado, acorde al contrato que estamos tratando. ¿Ya? Entonces, se le debe dar aplicación, pero siempre dándole algún efecto que produzca a la naturaleza de contrato que estamos viendo. Nunca se debe tomar un significado que no genere ningún efecto. A eso se refiere. Y la recomendación es tratar de evitar las cláusulas ambiguas. Términos o palabras con diferentes acepciones. Acepciones quiere decir con diferentes significados, definiciones, interpretaciones. El artículo 512. Los términos o las palabras susceptibles de dos o más significados o interpretaciones, dice, deben tomarse en el que más convenga a la materia y a la naturaleza del contrato. Si por alguna situación utilizamos una palabra o un término que pueda arrojar varios significados, varios sentidos, debemos tomar en cuenta el significado que más se acomode al tipo de contrato que estamos viendo. ¿Ya? A la materia que estamos viendo. No podemos tomar un significado. Si un término o palabra puede ser definida, puede ser interpretada
de diferente manera, debemos tomar la que sea acorde, la que convenga al tipo de contrato que estamos celebrando. Y la regla se reitera, la recomendación se reitera. Para evitar esto, tratemos de usar palabras o términos claros, precisos, que no llamen a distintas interpretaciones, que no lo hagan, que sean, si es agua, agua, ese es su único significado, ¿sí? Que no sea, a ver, el agua puede ser líquido, puede ser, esto no, un solo significado. Y así nos evitamos de problemas. Cláusulas de uso no expresadas, ¿no? Fíjense que normalmente, y esto va a depender del tipo de contrato que vayamos a elaborar, en el artículo 513 de nuestro Código Civil, cláusulas de uso no expresadas, establece que se deben suplir, es decir, reemplazar en el contrato las cláusulas que son de uso aunque no se hayan expresado. Parece confusa la redacción de ese artículo, ¿cierto? Parece confusa. Pero cuando vayamos a redactar contratos, chicos, vamos a ver que hay ciertas cláusulas, ¿cierto? Que hay ciertas cláusulas que de manera directa no las hemos expresado, pero que están ahí, que necesariamente deben estar ahí. Y en muchos casos tienen una sola forma de interpretación. No tienen más. Ejemplo, en un contrato de venta no puede faltar la cláusula, digamos, de saneamiento y evicción, ¿cierto? En un contrato cualquiera no puede faltar, digamos, la cláusula de conformidad, aceptación, ¿cierto? Pueden no estar expresamente escritas, dice, pero eso no quiere decir que no han sido expresadas. Por eso dice, se deben suplir, ¿cierto? En un contrato, digamos, de transacción, es lógico que va a estar la cláusula de antecedentes. ¿Por qué? Porque tiene que reflejar los hechos que han acontecido y que han ameritado llegar a un acuerdo, a una transacción. ¿Sí? Entonces es necesaria la presencia de esas cláusulas y a veces, cuando no se las coloca, pues estas son suplidas, ¿cierto? Por otras cláusulas con ese nombre. A eso se refiere. En nuestra legislación civil boliviana no he visto mucho esto. No se presenta mucho porque se trata de ser lo más claros posibles. Bien, este es otro dato muy importante, la interpretación por la totalidad de las cláusulas y que se aplica mucho. Las cláusulas del contrato se interpretan unas por medio de las otras. Una cláusula interpreta la segunda la tercera la cuarta, así sucesivamente. Hay que darle esa secuencia, ese orden, ¿ya? Atribuyendo a cada una, es decir, a cada cláusula, el sentido que resulta del conjunto del acto, que refleja la intención común de las partes. El vendedor quiso vender, vende y recibe su plata. El comprador quiso comprar, recibe el bien y paga su dinero. ¿Sí? Unas cláusulas, el contrato se va a interpretar, las cláusulas, una interpreta la otra, y la otra, y así sucesivamente. ¿Ya? Interpretación por la totalidad de las cláusulas. Por eso, a momento de armar un contrato, a las cláusulas tenemos que darles un orden secuencial, un orden que haga entender lo que estamos leyendo. Ejemplo, primera cláusula de las partes. Ponemos las generales de cada una de las partes. Segunda, a ver, si se trata de una compra-venta. Segunda, antecedentes del derecho propietario. Tengo que decir en ese contrato de dónde le pertenece al vendedor ese bien. ¿Cierto? Que en fecha tanto fue adquirido y según escritura número tanto fue vendido, se registró en derechos de en tal fecha, según matrícula. O sea, tengo que dar la historia en chiquito. Tercera cláusula, el objeto del contrato.
¿Cuál es el objeto? La venta del perfecto, la venta. ¿No ve? Cuarta cláusula, de pronto el precio, ¿sí? Quinta cláusula, así, le debo dar secuencia. Cosa de que al interpretar una, me ayuda en la otra, y esa en la otra, y esa en la otra. Debo darle secuencia a ese contrato. ¿Y cómo va a interpretarse el contrato? Por la totalidad de las cláusulas. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras. ¿Sí? A eso se llama secuencia. Expresiones generales. Por generales que sean los términos o palabras que se usen en un contrato, este no puede comprender más que las cosas sobre las que parezca que las partes se han propuesto contratar. No hay que ser muy genérico. Eso nos está diciendo. Más al contrario, hay que ser lo más específico posible. ¿Sí? Lo más específico posible. Esta regla de interpretación que tiene que ver con las expresiones generales nos está diciendo no seamos muy genéricos, seamos precisos. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos está recomendando como una regla de interpretación de los contratos. Referencias explicativas, 516. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se presumirá por esto que se ha querido limitar la ampliación que por derechos recibe el acuerdo. A ver, generalmente no se explica ningún detalle en el contrato dependiendo del contrato que estemos suscribiendo. Pero puede darse la oportunidad o la ocasión de que tengamos que explicar. Ejemplo, resulta que para firmar la minuta definitiva de compra-venta, el vendedor está realizando ciertos trámites preliminares. Ciertos trámites que sí o sí se deben hacer primero antes de vender. Y en el contrato se explica y se dice que estando el propietario realizando trámites para el saneamiento de toda la documentación, se aclara por acuerdo de partes que una vez concluidos esos trámites, las partes se pondrán de acuerdo para la suscripción de la minuta definitiva. Por tanto, firma y chao. ¿Estoy explicando? Sí. ¿Que la minuta definitiva se va a hacer después una vez que se sanee? Sí. A eso se llaman cláusulas o referencias explicativas. Sentido menos gravoso y sentido que importa mayor reciprocidad. A ver, el artículo 517, chicos, nos dice, fíjense, en caso de duda, en materia civil hay que analizar a veces palabra por palabra, chicos. En caso de duda, el contrato a título gratuito, ¿sí? Ojo, debe ser interpretado en el sentido menos gravoso para el obligado. Nos está diciendo que solamente esto se va a aplicar en caso de duda. Nos está diciendo que se va a aplicar en un contrato a título gratuito, ¿sí? Que al momento de interpretarse, debe interpretarse en el sentido menos grave para el obligado. Ejemplo de contrato a título gratuito, la donación. Si el contrato fuera una donación y existiera duda, ¿sí? Debe ser interpretado en el sentido menos grave para el que va a donar. Eso nos está diciendo porque es un contrato a título gratuito. Pero en el contrato a título oneroso, en el sentido, dice, se va a interpretar en el sentido que importe la armonización equitativa. Es decir, ya no va a buscar menos grave, sino va a buscar un equilibrio entre las prestaciones, prestación contra prestación, para que haya reciprocidad. Como quien dice, si tú pierdes 5, yo pierdo 5, es recíproco. Esto es muy importante porque se usa. Lo que tenemos que entender es que el sentido menos gravoso se aplica en caso de duda y sobre todo cuando se trate de un contrato a título gratuito.
y el sentido que importa mayor reciprocidad se aplica en los contratos de carácter oneroso, buscando que la armonización, el equilibrio, la equidad entre las prestaciones. Cuando alguien se quiere pasar de listo, una de las partes estoy hablando, también existe la interpretación contra el autor de la cláusula, que dice: las cláusulas dispuestas por uno de los contratantes o en formularios organizados por él o por ese contratante se interpretan en caso de duda en favor del otro. Cuando alguien se ha querido aprovechar por desconocimiento, porque, qué sé yo, cuando alguna de las partes se ha querido aprovechar y ha hecho establecer una cláusula perjudicial para la otra, a momento de interpretar el contrato, se separa esa cláusula y se la sanciona al contratante, al autor de establecer, de incorporar esa cláusula que nada tenía que ver, se lo sanciona. A eso se llama interpretación contra el autor de la cláusula. Y si fuera un contrato de anticrético y pasa aquello, pues al sancionarme pierde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le está quitando equilibrio a esa relación contractual. ¿Ya? Bien. Wow. Wow, hemos terminado, pero casi en punto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? Adelante. Doctor, no, Sí. doctor, no sé si podría darnos un ejemplo respecto a lo que dice reglas para la interpretación. No logré entender muy bien que digamos, doctor. ¿Para cuál? ¿Para todas las reglas? No, ¿cómo se dice? Eh, para la aceptación de las partes, digamos. ¿La intención común? Sí. A ver, aquí estamos, con diferentes. Aquí estamos. La intención común de las partes. ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Refiere esta regla de interpretación, como en la legislación argentina, que a momento de interpretar el juez un contrato en un juicio, debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no solamente cesarse entre lo que literalmente dicen las palabras. ¿Qué quiere decir? Tiene que averiguar, aditamentado del comportamiento que demuestren, tiene que averiguar cuál ha sido la intención, tanto de una parte como de la otra. Buscando ¿qué? Un mismo fin. Ese fin tiene que ser a fin común de los dos. Les decía, en un contrato de compra-venta, ¿qué busca hacer el vendedor? ¿Cuál es el objetivo del vendedor? Vender. Enajenar, transferir su bien. ¿Y cuál es la intención del comprador? Al comprar, ¿qué intención creen que tiene? Obtener el bien. Obtener el bien. Ah, el objeto es el bien inmueble. ¿Qué busca el vendedor? Vender. ¿Qué busca el comprador? Comprar. El fin es común. Uno quiere deshacerse y el otro paga por ese bien. Entonces, la intención común de las partes ha sido, por un lado, deshacerse y por el otro lado, adquirir. A eso se refiere. De todos modos, chicos, vamos a ejemplificar la próxima clase cada uno de estos porque me interesa que entiendan bien. Nos estamos llegando al final de la sesión.